La Biblia dice, le da la bienvenida a su programa Consultorio Bíblico, un espacio en el que usted tendrá la oportunidad de conocer mejor la palabra de Dios. Es un verdadero placer para todos los que hacemos La Biblia Dice darle la bienvenida. En breve, David Logacho estará con nosotros respondiendo las consultas de hoy. Desde Ecuador se ha comunicado con nosotros un amigo que nos escucha, quien además es un asiduo visitante de nuestro sitio en internet. Esta es www.labibliadice.org. Leyendo algunos de los artículos que aparecen en nuestro sitio en internet, nuestro amigo oyente ha llegado a la conclusión: la iglesia local donde se estaba congregando no tiene una doctrina bíblica. Ante esto, y luego de poner el asunto en oración, ha decidido buscar otra iglesia local donde congregarse. Nos está preguntando acerca de qué parámetros debe tomar en cuenta para escoger una iglesia local donde congregarse. Aprecio mucho su gentileza al solicitarnos consejos sobre este delicado asunto, amable oyente. Lo que pasa es que con la proliferación de las iglesias existen para todos los gustos y sabores y realmente cuesta ubicar la que más nos conviene, para nuestro crecimiento espiritual, por supuesto. Es muy importante esto de estar seguros de estar formando parte de una iglesia que fundamenta su doctrina y práctica únicamente en lo que dice la Biblia. En cuanto a una iglesia bíblica, me gustaría sugerir que tome en cuenta al menos lo siguiente. Primero y más importante, busque una iglesia donde Cristo Jesús sea el centro de todo. Esto parece algo elemental, pero es impresionante cómo es pasado por alto en no pocas iglesias locales. Conozco iglesias locales en las cuales el centro de ellas es el pastor, o la esposa del pastor, o la junta administrativa, o la comisión directiva, o como se lo llame, o el templo, o las finanzas, o la raza de los hermanos, o la posición social y económica de los hermanos. Tal vez piense que estoy exagerando, pero cuando uno se detiene a mirar con cuidado, muy pronto se da cuenta que en determinada iglesia existen muchas cosas que son más importantes que la persona y obra del Señor Jesucristo. En iglesias así, el Señor Jesucristo está fuera,
aun cuando se tome su nombre para ponerlo en el rótulo o el letrero del templo. Recuerde que cuando Cristo no está en el centro de una iglesia local, Cristo no está en ningún otro lado. Él no puede aceptar ningún otro lugar que no sea el centro. La iglesia local sana debe ser cristocéntrica. En segundo lugar, la iglesia local bíblica debe tener a la Biblia como su manual de doctrina y práctica. Esto también parece algo elemental, pero es pasado por alto en tantas iglesias locales, cuando los líderes de las iglesias hablan de política, de la cultura, de las artes, de las necesidades sociales de la gente, de la ciencia y tantas otras cosas más, y dejan totalmente a un lado la palabra de Dios. Un hermano y amigo estuvo de paso por cierta gran ciudad de su país. Como quería congregarse en una iglesia local el día domingo, asistió a la primera que se cruzó en su camino. Todo estuvo muy bien, pero la persona que dio el mensaje a ningún momento citó la Biblia. Todo resultó ser sus opiniones y su forma particular de mirar las cosas. Si una iglesia local pone a un lado la Biblia y se concentra en cualquier otra cosa, ha perdido totalmente el rumbo. Ay de la iglesia local que ha desterrado a la Biblia de su púlpito. Muchas iglesias locales dirían que no lo han hecho, pero en su práctica demuestran que sí lo han hecho. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, cuando en un culto que dura 1 hora, dedican como 45 minutos a la alabanza, a los anuncios, a la ofrenda y quién sabe a qué más cosas, y solo 15 minutos para un mensaje en el cual la Biblia está solo de adorno, porque el predicador no la usa en su mensaje, o si la usa, lo hace mal. Tercero, tiene que ser una iglesia local, donde los que allí se congregan están procurando vivir vidas santas. Qué lástima que se tolere el pecado en muchas iglesias locales. No estamos diciendo que los creyentes que van a cualquier iglesia local deben ser perfectos, sin contaminación alguna con el pecado. Solo en el cielo estaremos libres del pecado. Lo que estamos diciendo es que los líderes de las iglesias deben exhortar continuamente a los creyentes a abandonar el pecado, y si alguien por desgracia cae en pecado, deben buscar por todos los medios la restauración del pecador conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Si la iglesia local tolera el pecado en sus miembros, jamás verá el poder de Dios. En algunos casos, luego de seguir el modelo de disciplina que Dios ha establecido en su palabra, puede inclusive ser necesario separar de la iglesia a un creyente que pretende vivir en pecado. Cuarto, la iglesia local bíblica es aquella que brinda oportunidades de servicio a los creyentes que allí se congregan. En algunas iglesias locales existe una casta privilegiada, cuyos miembros piensan que son los únicos que tienen el derecho de servir en la iglesia. Los demás creyentes, los que no forman parte de esta casta privilegiada, están solo de adorno, para hacer bulto los domingos. La iglesia local bíblica es aquella en la cual los líderes comparten la carga del ministerio con los creyentes. Por supuesto que previo a esto habrá que capacitar a los creyentes, pero jamás se debe pensar que solo un grupo minúsculo es el llamado para servir en la iglesia. La palabra de Dios dice que todos los creyentes somos sacerdotes de Dios. Por tanto, todos debemos estar ministrando de una manera u otra en la iglesia, en el hogar o en la oficina. Si no tenemos oportunidades de servicio en la iglesia local, llegaremos a ser sacerdotes mudos, ciegos y sordos. ¿Qué tipo de sacerdocio sería este? Lamentablemente, la mayoría de los creyentes en las iglesias locales son este tipo de sacerdotes. No por culpa de ellos, sino por culpa de los líderes, que no se han preocupado por compartir el servicio en la iglesia local con otros creyentes. Quinto, la iglesia local bíblica es aquella que manifiesta un genuino interés en el bienestar integral de los que allí se congregan. Si usted va a una reunión en una iglesia local y nadie le presta atención y en consecuencia pasa desapercibido, es muy probable
que su iglesia local no sea una buena elección. Puede ser que sea una iglesia donde nadie se preocupe de nadie. El ambiente en la iglesia local debe ser como en familia, donde todos se interesan por todos. Ciertamente que nadie debería buscar una iglesia local para ver qué es lo que puede sacar de ella, sino para ver qué es lo que puede entregar a ella. Pero existen algunas iglesias locales donde no se puede dar ni recibir, porque los que ya están allí forman un círculo muy cerrado que claramente comunica: aquí no aceptamos a nadie más. Sexto, una iglesia local bíblica es aquella que da énfasis al discipulado personal. El discipulado personal es la obra por la cual un creyente maduro se ocupa personalmente de un creyente tierno para ayudarle a crecer espiritualmente. Solo así se puede cumplir con el mandato del Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lamentablemente, muchas iglesias locales ni siquiera se han enterado de esto del discipulado, y en consecuencia no están cumpliendo con esta parte tan importante de la Gran Comisión. Séptimo, una iglesia local bíblica es aquella que da mucha importancia al evangelismo y las misiones. Una de las funciones más importantes de toda iglesia local es anunciar el evangelio a la comunidad. Si la iglesia local no tiene metas y planes de evangelismo, ha perdido en gran parte su razón para existir. Una parte importante del evangelismo son las misiones. La iglesia local bíblica debería enviar misioneros, y si esto no es posible, al menos debería sostener económicamente, aunque sea en parte, a algunos misioneros. Así que, amable oyente, si usted encuentra una iglesia local con al menos estas características, estoy seguro que habrá encontrado una buena iglesia local. ¿Usted sabía que La Biblia Dice es un ministerio cuyo fin es llevar a personas a la madurez en Cristo? Por ello le invitamos a visitar también nuestra página web para que conozca cada uno de los estudios que tenemos a su disposición. Y por supuesto para que también conozca la respuesta a la pregunta del día. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista médico acerca de la muerte de Jesús? No se pierda esta respuesta en nuestra página en el internet. La dirección es labibliadice.org. Hasta la próxima, hermanos y amigos, y que Dios le bendiga grandemente. Si usted vive en los Estados Unidos y desea apoyarnos, envíe su ofrenda a Ministerios La Biblia Dice, P.O. Box 82808, Lincoln, Nebraska 68501. Bendiciones. La Biblia Dice presentó su programa Consultorio Bíblico. Envíenos sus dudas e inquietudes a nuestro sitio en internet www.labibliadice.org o escríbanos a La Biblia Dice, casilla 1708-8208 en Quito, Ecuador. Nos volveremos a encontrar muy pronto.